Soy la doctora Ana Mafé y hoy día 5 de junio estamos celebrando en l'Horta Nord parte del trazado del Camino del Santo Grial. Justo tras de mí tengo un campo de chufas que es uno de los paisajes más típicos de toda esta zona que recorre el Camino del Santo Grial. Vamos a conocer un poquito más. El paisaje de la Huerta Valenciana del l'Horta Nord es un paisaje único. Forma parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO y en un día como hoy es necesario ponerlo en valor porque este es el paisaje, el entorno natural que se va a encontrar el peregrino en l'Horta Nord cuando venga a realizar el Camino del Santo Grial. Entre estos caminos de huerta vamos a tener la suerte hoy de poder hablar con un labrador, con Vicente, quien nos va a explicar el mimo con el que cuida la huerta y exactamente qué es lo que está haciendo. Estamos aquí en el Día Mundial del Medio Ambiente. Disculpe su nombre. Vicente, Vicente, ¿qué está haciendo? estamos trabajando las chufas para quitar la mala hierba. Muchas gracias. Veo que está dejando un campo milimétrico y cartesiano. Es precioso. De eso se trata. Pues aquí en el Día Mundial de Medio Ambiente, el Camino del Santo Grial con los labradores. La huerta, muy cerquita del Camino del Santo Grial, hoy celebramos también la plantación de estos olivos que están en este Día Mundial del Medio Ambiente ayudando a regenerar espacios. El Camino del Santo Grial, turismo regenerativo circular. En esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente tenemos representantes de Euroasia, de Europa, de América, de África, todas las nacionalidades, porque el Camino del Santo Grial es esto, un elenco de color y sobre todo de amor. Si yo digo paz y amor contigo, ¿qué respondéis? ¡Luz en el camino!